Parábola con vértice en el origen. Perfecto. Ok. Nada más para efectos un poquito de recordar cuáles son los elementos de la parábola, que es prácticamente el tema de la clase anterior. Podemos ver que los elementos de la parábola son el foco, ¿sí? El vértice, la directriz, el eje de la parábola, el lado recto, los puntos de la parábola A, B, que son los que forman el lado recto, el eje de la parábola. Miren, está duplicado, incluso lo voy a borrar. Y el concepto P llamado parámetro. Esos son los elementos de la parábola. Bueno, vamos a ver dónde se encuentran. Veamos. El parámetro P es la distancia que hay desde la directriz hasta el vértice, hasta el punto llamado vértice. También es la misma distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Si se dan cuenta ahí aparece 2 veces P. Quiere decir que la directriz siempre va a estar a la misma distancia, ¿sí? Que está con el vértice, que es una distancia llamada P. Y esa misma distancia debe de haber del vértice al foco. Luego, el lado recto, vean, hay 2 puntos, el punto A y el punto B, ¿sí? Son los que conforman el lado recto. Pero la característica más importante es que el lado recto pasa por A y B y pasa por el foco. Esa es la característica principal. Para llamarle lado recto, tiene que pasar ese segmento por el foco. Y si toca el punto A y toca el punto B, a ese concepto se llama el lado recto. El eje de la parábola pasa por el vértice. Es el que divide a la mitad la parábola, pasando por el vértice y por el foco. Esa es la mejor característica para saber cuándo hablamos del eje de la parábola. Bueno, luego la parábola. La parábola es toda la línea azul. Toda la línea azul. ¿Sí? Entonces, pues ahí vemos todos los elementos. Vemos un punto llamado vértice, vemos un punto llamado foco, vemos un segmento llamado lado recto, vemos un eje de la parábola, vemos un concepto llamado P, que se refiere a una distancia, y vemos una línea recta que se llama directriz. La directriz está a una distancia P del vértice, ¿sí? Y el lado recto está a una distancia P del vértice. El punto F está a una distancia P del vértice. Esas son sus principales características. Bueno, ahora vámonos con la definición, que ya la habíamos cascareado la vez anterior, pero hoy más que nunca vamos a volverla a decir. ¿Cuál es el concepto de parábola? Dice, ese lugar geométrico cuya distancia de un punto llamado foco, aquí está el punto, a la parábola, a un punto de la parábola, puede ser es equidistante, o sea, que tiene la misma distancia a una recta llamada directriz. Y aquí vemos, miren, este punto C tiene una distancia con el foco de 8.3. Y ese punto C tiene una distancia de 8.3 con la directriz. Eso quiere decir que cuando se cumplen estas condiciones hablamos de que es un punto de la parábola. Vamos a ver otro punto de la parábola, si es que esto es una parábola. Veamos, tenemos el punto A dentro de la parábola. Del punto A al punto F hay una distancia de 5.4 con el foco. Del punto A al foco hay una distancia de 5.4. Y del punto A a la directriz hay una distancia de 5.4. También se cumple. Acá tenemos otro punto. Es más, este mismo punto, miren. ¿Sí? El foco, el vértice y la directriz, vean. Hay 2 unidades del foco al vértice y también hay 2 unidades del vértice a la directriz. Acá hay otro punto, el punto E. Hay una distancia de 4 del foco al punto E.
¿sí? Y hay esa misma distancia de 4 del punto E al punto G. Entonces quiere decir que la definición de parábola, cuando se cumplen todas esas condiciones, es que es el lugar geométrico cuya distancia de un punto llamado foco de la parábola es equidistante a una recta llamada directriz. Entonces se cumple, se cumple. Esta imagen deja muy claro el concepto de la parábola, porque están todos sus elementos, está el foco a la distancia adecuada, está la directriz a la distancia adecuada, y todo eso hace que esta parábola sea válida la definición de parábola. ¿Sí? Bueno, continuamos. Primero, antes que nada, quiero mencionarles que para encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, primero, antes que nada, necesito decirles que hay varios tipos de parábolas. Hay parábolas verticales y parábolas horizontales. Veamos, aquí veo dos parábolas. Una parábola vertical que abre hacia arriba y una parábola horizontal que abre hacia abajo. Por otro lado, acá veo una parábola horizontal, veo dos tipos de parábolas. Una que abre hacia la derecha y otra que abre hacia la izquierda. Perfecto. Ahora quiero mencionar, en términos genéricos de estas parábolas con vértice en el origen, quiero mencionar que la fórmula para poder fabricar parábolas con vértice en el origen son de esta manera, miren. Una variable está elevada al cuadrado y es igual a 4p por y. Perfecto. Interesante, veamos. Cuando hablamos de parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo, la que está elevada al cuadrado es la variable y. Cuando vemos parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? La que está elevada al cuadrado es y. Por lo tanto, siempre que encontremos que la variable elevada al cuadrado es la y, vamos a hablar de parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, y cuadrada igual a 4p por x. Perfecto. Algo interesante todavía más y que tienen que memorizarlo. Aquí en la fórmula de la parábola está involucrada una variable llamada p, vemos, ahí la estoy sombreando. Esa variable llamada p, ¿sí? Cuando es positiva, la parábola abre hacia arriba. Cuando p es negativa, la parábola abre hacia abajo. Lo mismo sucede en las horizontales. Cuando p es positivo, la parábola abre hacia la derecha. Cuando p es negativo, ¿sí? La parábola abre hacia la izquierda. Excelente. Bueno, algo todavía más que va a definir mis parábolas con vértice en el origen. Fíjense, el foco, ¿qué coordenadas va a tener el foco? Cuando abre hacia arriba, observe, cuando abre hacia arriba, el foco está sobre el eje de las y, por lo tanto x no tiene valor, el valor es 0. Y la coordenada y, ¿sí? Obviamente es un valor llamado p, pero que está en el terreno positivo, o sea, está hacia arriba, ¿sí? De la misma manera, veamos, si el vértice está en 0,0, entonces la directriz está a una distancia de menos p, o sea, sobre el eje de las y, pero en el terreno de los negativos, menos p. Veamos, de la misma manera, aquí tenemos cuando p es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y el foco se encuentra sobre el eje de las y, pero en la parte negativa. Por lo tanto, x no tiene y es 0, x no tiene y es 0, coma, el foco está a una distancia del vértice de menos p, es una distancia de p. Y de la misma manera, la ecuación de la directriz está a una distancia de y igual a p. Veamos, está aquí arriba. ¿Sí?
Eso mismo sucede con el lado recto, veamos. El lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Es el segmento que va desde un punto de la parábola hasta otro punto de la parábola pasando por el foco. Y esa distancia siempre vale 4p. Eso lo vimos en la clase pasada. Por último, veamos que el vértice tiene coordenada 0,0. Cuando abre hacia abajo sucede lo mismo. El lado recto vale 4p. Y el vértice también vale 0,0. Por otro lado, veamos, cuando las parábolas son horizontales, ¿sí? Cuando las parábolas son horizontales y cuando P es positivo, la parábola abre hacia la derecha. Por lo tanto, el foco está a una distancia P, 0. Ojo, ¿por qué 0? Porque ahora el foco va a estar sobre el eje de las X, no va a haber valor para Y, por eso es 0. Y obviamente va a estar a una distancia del vértice que es el origen, una distancia de P. Como para el caso de esta, que P vale 2, pues entonces está a una distancia de 2. Pero veamos, ahí se ve claramente el foco, ¿sí? Que en este caso, cometí el error de no cambiarle la letra y la letra A está representando al foco. Una disculpa, debería de ser F. Pero veamos, ahí está el foco, ¿sí? De la misma manera, la directriz está a una distancia tamaño P antes del vértice y entonces está en la parte negativa, por eso es menos P, ¿sí? De la misma manera, el lado recto es una distancia que de un punto de la parábola hasta otro punto de la parábola pasando por el foco, que en este caso es A aquí, ¿sí? Y es de tamaño 4P. Y el vértice, pues, está en el origen, vale 0,0. De la misma manera, hablamos de las parábolas que abren hacia la izquierda, son aquellas que su P, el valor P, que está aquí, es negativo, ¿sí? Si el valor P es negativo, entonces abre hacia la izquierda. Y el foco va a estar en la parte positiva, vean, no, negativa, perdón, en la parte negativa, la parte positiva está de este lado. Parte negativa, por lo tanto, el foco va a tener coordenadas menos P, 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que el vértice está en el origen, entonces no hay dimensión Y, ¿sí? Entonces, y por otro lado, la directriz va a estar en la parte positiva, observen, X igual a P, una distancia del vértice igual a P, ¿sí? Ahí se encuentra, o por ahí pasa la directriz. Y aquí se ve, X igual a P. El lado recto, de todos modos, también está 4P y el vértice está en 0,0. Excelente. Excelente le llamaría yo a esto. Bueno, pues vámonos viendo cómo se trabaja esta situación y vamos a ver un ejemplo de parábola. Me dicen y igual a 12x. Se deduce que la parábola es horizontal. ¿Por qué se deduce? Se deduce por la sencilla razón de que y está elevado al cuadrado. Entonces, todas donde y esté elevado al cuadrado, la parábola es horizontal. Y luego veamos, este 12 que está aquí es el famoso 4P, ¿sí? Y como el 12 es positivo, pues entonces se deduce que la parábola abre hacia la derecha, ¿sí? Ahora veamos, si 12 es igual a 4P, porque lo estamos viendo, ¿sí? Ahorita hacemos un ejercicio donde veamos con mayor claridad eso, ¿sí? Entonces puedo saber indirectamente, despejando, cuánto vale P. El 4 lo paso dividiendo y entonces P vale 3 y el lado recto sería 4 por 3, 12 y efectivamente veamos, el lado recto vale 12. ¿Cómo podemos hacer todo este análisis? Lo vamos a hacer acá se va a ver. Vamos a ver. Aquí se puede ver, miren.
Y se puede ver con claridad. Análisis de la parábola y cuadrada igual a 12x. Dice, comparando las funciones que representan a todas las parábolas horizontales, tenemos, y vemos, es esta. Esta es la parábola que representa, la ecuación que representa todas las parábolas horizontales. Y este es un ejemplo de ellas. Esta que está aquí es un ejemplo de ellas. ¿Sí? Entonces, si comparamos verticalmente, y cuadrada es igual a y cuadrada. Sin duda alguna, eso se cumple. Y x es igual a x. Por lo tanto, 4p es igual a 12. De ahí sale la igualdad que hicimos. 4p es igual a 12. Por lo tanto, si dividimos 12 entre 4, ¿sí? 12 entre 4, o sea, despejamos a p, nos queda 2, p es igual a 12 entre 4, p va a valer 3. Por lo tanto, ahora sí, tomando el foco, que decía que el foco estaba en coordenadas p, 4, pues nada más sustituimos el valor de p y ya tenemos las coordenadas del foco. Lo mismo aquí tenemos la ecuación de la directriz. Dice que x es igual a menos p. ¿Sí? Si sustituimos el valor de p, que es un 3 positivo, ¿sí? Este menos es de fórmula y sustituimos el 3, nos queda que x es igual a menos 3. Y ya tenemos la ecuación de la parábola. Digo, la ecuación de la directriz. Por otro lado, el vértice dice que está en el origen, pues está en el origen, ¿sabe? Claro, los dos, no, sin problema. El lado recto dice que vale 4p, pero como p vale 3, entonces 4 por 3, 12, y el lado recto vale 12. Acá, el punto A dice que está a 2p, p. Perfecto, como p vale 3, entonces 2 por 3, 6, y luego coma p, pues vale 3. Entonces el punto A está en 6,3. Y veamos, el punto B dice que está en menos 2p, 0. Bueno, eso quiere decir entonces que B va a estar en menos 2 por 3, 6, menos 6, 3. Aquí entonces es P. Bueno, ahorita lo checamos para no fallarle. ¿Sí? Y bueno, ese es el análisis que nos usaríamos. Y bueno, dadas esas características, pues podemos hacer otros más. Pero lo más interesante del asunto es que veamos que efectivamente esta parábola que está aquí, según GeoGebra, que es porque lo vamos a graficar ahí, nos debe de decir que se van a cumplir todo esto que está aquí abajo. ¿Sí? Y bueno, pues entonces nos vamos a GeoGebra y vamos a graficar esa parábola. ¿Cómo graficamos? Le damos aquí donde dice parte algebraica, aparece aquí donde vamos a meter los comandos y nos dice que y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado es igual a 12x. Ahí está. Se cumplió, veamos. Se cumplió a la perfección. Es horizontal y ya abre hacia la derecha. Ahora vamos viendo qué más encontramos en esa explicación. Veamos, dice que la directriz está en x igual a menos 3. Vamos a ver entonces. X igual a menos 3. Pues voy a graficar esa recta. X igual a menos 3. Efectivamente, veamos. ¿Sí? La directriz debe estar enfrente del vértice. Entonces se cumple a la perfección. Se cumple a la perfección que eso es verdad. Ahora vamos a ver el siguiente. Dice que el foco debe de estar en 3,0. Vamos a ver, entonces 3,0. Vamos a graficar ese puntito que dice 3,0 y ahí debe estar el foco, pero para que le ponga de nombre foco le ponemos una F mayúscula y le ponemos un igual. Y efectivamente, ahí está. Y efectivamente está a una distancia P. ¿Cuánto vale P? Dijimos que valía 3. Entonces vean, 1, 2, 3. También la directriz está a una distancia P del vértice. Bueno, de una vez aprovecho para graficar el vértice. Me dice que el vértice se llama V y está a una distancia de 0,0. O sea, está en el origen. Ahí está. Y veamos, efectivamente ahí está el vértice. Todo cuadra, todo cuadra, todo cuadra, de acuerdo a las definiciones que nos pusieron. Por otro lado, dice que el punto A está en 6,3. Vamos a ver si es cierto. 6,3. Vamos a graficar, ¿sí? 6
coma 3. Como no le puse nombre, le voy a poner letra A, efectivamente. Y me equivoqué. Eso quiere decir que no es cierto. El punto A no debe de estar ahí, debe de estar aquí, miren. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo un error ahí. Ahorita lo corrijo y ahorita vemos cómo lo sacamos. Y el punto B debe de estar entonces aquí también debe de haber un error. ¿Sí? Aquí debe ser 0. ¿Sí? Como acá también debe de ser 0, entonces 0. ¿Sí? Y vamos a corregirlo entonces. Debe estar en 6,0. Vamos a ver. Entonces vamos a corregirlo. 6,0. No, 6,3. Sí, no, entonces estamos bien. Estamos bien como estaba. 2,P. Y aquí, pues P vale 3, entonces 6,3. Por lo tanto, acá también debería de ser menos 6,P. Y acá menos P incluso. No P, sino menos P. Y por lo tanto, acá sería menos 6, menos 3. Porque menos P, menos de fórmula, el P vale 3. Entonces vamos corrigiendo en GeoGebra y acá este punto debería de ser, ¿sí? Lo vamos a borrar y lo vamos a graficar, ¿sí? Sería vamos a ver cómo nos dice. Me dice que se debería de ser 6,3 y 6,-3. Vamos a ver. 6,3 al revés. Debe ser 3,6. Ok, vamos a borrar esto. Entonces lo corregimos. Si nos equivocamos por mucho. Vamos a verlo. 6,3, veamos cómo nos daría. 6,3, veamos. Y no, ese es 3,6. Vamos a propiedades. Debería ser al revés. 3,6. Ahora sí. Vamos ahí está el punto A. El punto B debería de estar al revés, solamente con signos contrarios. Entonces, el punto B, como no le voy a poner nombre, le voy a poner B. Debería de estar en menos 3, menos 6. Ahora, solamente para que se vea, pues necesitamos darle acá. No, 6 debería de ser, no es menos 3, es 3, menos 6. Me equivoqué de nuevo. Vamos a... Eso ahorita vemos bien cómo no va a volver a fallar nunca, ¿sí? Aquí es positivo. Ahorita vemos las formas de cómo hacerlo para que no falle nunca. Ahí está. Y la distancia que hay desde A hasta B debe de ser 4 veces el tamaño de P. Pero como P vale 3, entonces por aquí estaría una P, por aquí estaría una segunda P, por aquí estaría una tercera P y por aquí estaría una cuarta P. Entonces vamos a ver que debe de dar 12. Voy a dar, perdón. Vamos a ver.
si yo le doy un toque aquí y le digo que quiero ver su nombre y su valor, y veamos. Le vamos a poner, en lugar de que se llame F, le vamos a poner, decir que se llame lado recto. Y veamos, a ver. Ahí está, miren, ya dice que el lado recto vale 12. Ahí está. Lado recto vale 12. ¿Sí? Se refiere de la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Perfecto. Entonces, todo se cumple, ¿no? Todo se cumple, excepto que mis fórmulas, vamos a ver entonces en qué fallaron, ¿sí? Bueno, aquí se supone que es 3 y es el valor de P. Entonces, ojo. Pues aquí es P. Y aquí dijimos que era 6, ¿sí? Por lo tanto, aquí es 2P. Perdón. 2P. Luego acá dijimos que era menos 3. Y no menos 3, es 3. Vamos a ver. Es 3. Por lo tanto, el valor es P. Y luego acá dijimos que era menos 6. Menos 2. Entonces sería menos 6 sería menos 2P. Acuérdense que una P vale 3. Vamos a ver. Menos 2P. Perdón, menos 6. Por lo tanto, aquí arriba es menos 2P. Menos 2P, sí, correcto. Ajá. Pues ya está. Veamos. Y esto es lo que nosotros tenemos acá. En GeoGebra. Perfecto. Sirve que ajustamos esas formulitas. Y bueno, pues entonces estamos conscientes de que tenía yo unos pequeños errorcitos, ya están corregidos, ahora sí es correcto. Ahorita vamos a usar estas fórmulas y vamos a ver exactamente ejercicios con ellos. Nos vamos a regresar un poquito acá para verificar si efectivamente están bien las fórmulas o también están mal acá. Me voy a regresar a esta. Vamos a ver, dice que el foco está a una distancia de P, 0, ¿sí? Esto es correcto. Lado recto igual a 4P, el foco, bueno, las coordenadas de A y B no están aquí, las podríamos poner y ya sería todavía mejor para tener más fórmulas. Pero no, yo digo que con eso, para no hacer más grande el formulario, ¿sí? Bueno, entonces, con este ejercicio que nos quedó muy claro, bueno, ahora vamos a trabajar un ejercicio de nosotros, ¿sí? Vamos a imaginarnos que nos dan el siguiente problema. Dice, encontrar no, vamos a graficar. Graficar la siguiente parábola. Y nos dicen y cuadrada igual a 6x. Diablos. Y me dicen encontrar todos sus elementos. ¿Cómo empezaría yo por encontrar esos elementos que me piden para después graficarlos? Bueno, primero, antes que nada, sería comparar mi modelo de parábola, que es es igual a 4P
por y, con la que me da, que es y al cuadrado igual a 6x. Interesante. Para empezar, yo descubro que es una parábola horizontal. ¿Y cómo sé que es horizontal? Porque y está elevada al cuadrado. Por esa razón. Luego descubro que 4p es igual a 6. ¿Por qué? Porque miren, comparo y cuadrada contra y cuadrada, pues son iguales. X con X son iguales. Entonces quiere decir que 4p es igual a 6. Por lo tanto, de aquí puedo deducir cuánto vale p. P vale 6 sobre 4. Y p vale 3 medios. Por lo tanto, p vale 1.5. Con el simple hecho de que yo haya encontrado yo a P, prácticamente encuentro muchas de lo que a mí me pidieron. ¿Por qué razón? Porque veamos, tan solo la directriz tiene esta fórmula. Y la voy a tomar de acá para que ustedes vean, ¿eh? Parábolas con vértice en el origen, ahí está en el origen, y es horizontal. Veamos, es horizontal. La parábola es horizontal. Quiere decir entonces que prácticamente necesito saber si P es positivo o es negativo. Ya vi que es positivo, por lo tanto abre hacia la derecha. Es el caso de las fórmulas que están acá. Y dice que el foco es paréntesis P, 0. Y la directriz es X igual a menos P. Oh, rayos. Entonces quiere decir que me dicen que es horizontal y luego que el foco está a una distancia de P, 0. Como ya tengo el valor de P, pues simplemente el foco se encuentra a una distancia de 1.5, 0. ¿Sí? Y luego por otro lado me dice que la directriz es X igual a menos P. Ojo, por lo tanto, me dice que X igual a menos P. Vamos a poner la formulita, la tomé de aquí, veamos. X igual a menos P. Entonces, X igual a menos P. Pero como ya sé cuánto vale P, entonces pues nada más sustituyo el valor. Menos, porque es de fórmula, menos P, menos 1.5. Ya tengo la directriz y ya tengo el foco. Ya estoy encontrando todos sus elementos. Ahora me falta encontrar, ¿qué cosa? Pues ya, miren, el vértice sabemos que es 0,0. ¿Sí? El lado recto sabemos que es igual a 4P. Sabemos cuánto vale P, pues ya sabemos cuánto vale el lado recto. El lado recto es igual a 4 por 1.5. Entonces, el lado recto es igual a 6. Ya lo sabíamos, veamos. Acá está, que aquí no lo decía claramente. Y por otro lado, nos dice que el punto A, ¿sí? Ahora sí vamos a copiar correctamente la fórmula, ¿sí? Dice que el punto A se encuentra, vamos a verlo, ¿dónde estamos abajito? Eso lo puse acá, ¿sí? Está a P, 2P. El punto A está a P, 2P. Bueno, entonces me vengo acá, está a P, 2P. Y el punto, entonces el lado A está perdón, ¿cuánto vale P? Vale 1.5. Está a 1.5, 3. Y el punto B, voy a tomar la fórmula de acá, dice que está a P, menos 2P. Entonces, está a P, menos 2P. Por lo tanto, este está a 1.5, P vale 1.5,
menos 3. Bueno, pues ya teniendo el punto A, el punto B, el vértice y el foco, ya puedo graficar mi parábola. ¿Por qué la puedo graficar? Pues muy sencillo, porque tengo todos los elementos para poderla graficar. Vamos a ver. Voy a trazar un eje de coordenadas, por esta ocasión lo voy a hacer aquí, pero la mayoría de las veces lo voy a hacer en GeoGebra, ¿sí? Más para que vean que sí se puede. Voy a trazar unidades de este tamaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Y el vértice está aquí. Sabemos que ahí está el vértice. Punto. Sabemos que abre hacia la derecha, por lo tanto el foco está a una distancia de 1.5 y aquí está P, aquí está el foco. 1.5, 0. Ahí está el foco, un punto llamado foco. ¿Sí? Y tengo además que el punto A está, vamos a verlo, el punto A. Vamos a ver, está aquí arribita. Está a 1.5,3. 1, 2, 3 por 1.5 está por aquí. Por aquí está el punto A. Y el punto B está también a esa misma distancia, pero con menos 3. Por acá está el punto B. Quiere decir que el lado recto es este, pasa por el foco. Y la parábola, por lo tanto, tiene esta forma. Veamos, la voy a trazar. Por ahí se vería. Pasa por el vértice y luego pasa por B. Así se vería la parábola. Qué padre, ¿no? Así tracé mi parábola. Lo voy a hacer con GeoGebra. La voy a trazar con GeoGebra, ¿sí? Vamos a ver, vámonos con GeoGebra. Nos dieron, voy a borrar esta. Y me dicen que la parábola dice que es y igual a 6 por x. Ah, pero 6y cuadrada. Ahí está. Me dijeron, y ahora voy a encontrar todos los elementos. Y la directriz está a una distancia de 1.5, acá está. Me dijeron que la directriz es x igual a menos p. Por aquí está p, y sí está en los negativos. Entonces, por ahí pasa la directriz. Ahí está. Ok, vámonos con GeoGebra. Me dicen que el foco está, el foco está en coordenadas 1.5,0. Ahí está, el foco. Está un igual para que le ponga de nombre foco. Ahí está. Y me dice que el punto A tiene coordenadas P, 2P. Entonces, este P es 1.5 y 2P es 3. ¿Vamos? Un igual para que se lo ponga yo. Ahí está. Y que el punto B tiene coordenadas de P, 1.5, menos 3. Ahí está. Ya está. Ah, qué caray, me falta aquí un igual. Vamos a ver que, que el punto A y el punto B, al unirlos, pasa por el foco. Ahí está, veamos. Por lo tanto,
esa distancia es el lado recto. También por otro lado me dijeron que, que la directriz pasa por x igual a menos 1.5. Ahí está. Y que el vértice tiene coordenadas 0,0. Ah, caray, pero este V es mayúsculas, y aparte me falta el igual. Y ahí está, el vértice. Todo se cumple. Todo se cumple, todo se cumple. ¿Sí? Yo puedo checar la distancia que hay desde aquí hasta acá, y la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 1.5. Se alcanza a ver en la gráfica. En la gráfica se alcanza a ver. Puedo de alguna manera decirle que me ponga las coordenadas de los puntos. Propiedades. Sí, ahí los puso. Qué padre. ¿Se dieron cuenta? Voy a recorrer un poquito esto para acá, para que no se encimen. Veamos. Esta F no me gusta que mejor que diga que sí es el lado recto. En lugar de F, lado recto. Todo se cumple. Perfecto. Pues entonces me he dado cuenta que puedo encontrar todos los elementos conociendo la fórmula. O en su defecto, me pueden dar algunos de sus elementos, el valor de P, por ejemplo, y puedo encontrar la fórmula y puedo encontrar los demás elementos. Bien, yo creo que vamos a hacer otro ejercicio para que nos ayudemos. ¿Vamos? Vamos. Ahí está. Es igualita a la que hicimos, a la que salió con GeoGebra. Solamente que la de GeoGebra está más bonita. Bueno, vamos a ver. Me dicen, ejercicio 2, encontrar la ecuación de la parábola y los demás elementos si P es igual a 4, si P es igual a 4, ojo, y además me dice, y sabiendo que la parábola abre hacia abajo. Órale, vamos a ver. Pues como me están diciendo que la parábola es vertical y abre hacia abajo, entonces, pues yo tengo que hacer uso de esta fórmula, veamos. Que abre hacia abajo, yo tengo que hacer uso de esta fórmula, entonces, de esta que está aquí, de esta. Porque abre hacia abajo, y después de estas fórmulas. Y sé que P debe ser negativo. Perfecto, la voy a memorizar, veamos. ¿Sí? La voy a memorizar, ¿sí? Me la traigo para acá, ¿sí? Voy a pegar aquí, no pega nada. Me dice que x al cuadrado es igual a 4p por y. Que abre hacia abajo, quiere decir que p es negativo. Dicen también por otro lado que p es igual a ¿cuánto? Igual a 4.
Por lo tanto, quiere decir, como abre hacia abajo, entonces P vale menos 4. Me lo están diciendo por el hecho de decirme que abre hacia abajo. Luego entonces puedo construir ya mi ecuación. X al cuadrado es igual a 4 por menos 4 por Y. Y tengo entonces que X al cuadrado es igual, más por menos da menos 16Y. Perfecto. Esto, cuando aquí hay un signo negativo, cuando ahí hay un signo negativo, sinónimo de que la parábola abre hacia abajo. Entonces, ahora voy a probar con GeoGebra si es cierto lo que me dijeron, que abre hacia abajo. Yo tan solo con que ya la introduzca a GeoGebra, pues me la va a graficar. Vamos a graficarla. Voy a borrar todo lo anterior. Y me dice que X... bueno, primero, que voy a graficar. Que X al cuadrado es igual a menos 16 X. Ah, caray. ¿Qué está pasando? Otra vez. Que X al cuadrado es igual a menos 16X. Ah, perdón, 16Y. Por eso no me hace caso ahí. Ahí está. Y acá se ve. De entrada se cumplió. ¿Qué se cumplió? Lo que a mí me dijeron. Ahí está. Ahora me falta encontrar todos los demás elementos. Y para empezar, ¿dónde estará el foco? ¿Hacia arriba del vértice o hacia abajo del vértice? Yo sé que el vértice, porque sé el concentro en el origen, pues es 0,0, ¿no? Ya lo voy a poner incluso. Vértice igual a 0,0. Ahí está. ¿Dónde estaría el vértice, el foco, jóvenes? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Jóvenes, pregunto. Eduardo, ¿dónde estaría el foco? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eduardo, contesta. Hacia abajo. Hacia abajo, claro. ¿Cuántas unidades hacia abajo? Martín, ¿cuántas unidades hacia abajo? Ya tu compañero ya nos ayudó que está hacia abajo. ¿Cuántas unidades hacia abajo? ¿Cuántas unidades hacia abajo, Martín? Según yo, 4. Y alguien pudiera decir, ¿por qué 4? Pues porque está a una distancia de P del vértice y P vale ¿cuánto? ¿P vale cuánto? Pues 4. Entonces, ahí estaría el foco. ¿Por dónde pasaría la directriz? A ver, pregunto a Javier. Javier, dime, ¿por dónde pasaría la directriz? Ay, Dios. ¿Por dónde pasaría la directriz, Martín? Dime. ¿Atravesando a quién? ¿A Y igual a qué? A la misma distancia que está el foco con el vértice, a esa misma distancia pasaría la directriz. ¿Cómo lo hago? Pues Y igual a 4, veamos.
igual a 4. Ahora no fue X, fue Y. Miren, ahí, a esa misma distancia pasa la directriz. ¿Y por dónde estarían el punto A y el punto B, jóvenes? Pues ya viéndolo aquí, pues ya sé que este sería un punto y este sería el otro punto. Así de sencillito. Pero pues ya las tengo calculadas, ¿no? Vamos a ver. No, no las tengo calculadas. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlos momentáneamente como se ven ahí. Por aquí estaría el punto A y por aquí estaría el punto B. ¿Cómo los calculamos con fórmulas? Pues muy sencillo. Veamos. Si yo me regreso acá y me vengo con este ejercicio, ¿sí? Esto que está aquí va a ser lo mismo, solamente que voy a invertir los valores. A va a ser 2P, ¿sí? 2P, P. Y este va a ser 2P, menos 2P. Vamos a ver si es cierto. Dijimos que iba a ser ¿qué? Me regreso porque ya perdí el 2P, 2P, P. El A. 2P, P. Y el otro, el B, va a ser, vamos a ver, menos 2P, menos P. Ok. De hecho, aquí es menos P. Porque abre hacia abajo. Y aquí sería menos 2P, menos P. ¿Sí? Y entonces, pues como sabemos cuánto vale P, pues entonces A va a tener coordenadas 2, menos P, pero el menos P vale menos 4, menos P por el valor de P, que es menos 4. Vamos a ver. Sería menos 4, menos 4. Y por lo tanto A va a ser menos 8, 4. Y si es así, vamos a ver. ¿Sí? Menos 8, menos 4. ¿Sí son esos? Bueno, si yo grafico estos, pues me va a dar exactamente dónde deben de estar. ¿Sí? Y lo voy a hacer acá. Menos 8, menos 4. B, por lo tanto, va a ser menos 2 por menos 4, menos 4. Y B va a ser igual a menos por menos da más 8, 4. Ah, caray. Como que no lo siento lógico. Bueno, tal le vemos. Pues, ¿sí? Menos 8, menos 4. Y 8, menos 4. Este está correcto. Menos 8, menos 4, así debería de estar. Y luego 8, menos 4. Esto sería lo correcto. Pero lo más interesante del asunto es que acá se pueden deducir, ¿eh? Veamos.
Yes. ¿Sí? Aquí se pueden deducir. ¿Por qué razón? Pues porque debe estar en la parábola y aparte debe estar perpendicular al eje. Miren, este es el eje de la parábola. ¿Sí? Y entonces ya tenemos todos los elementos. ¿Tenemos a quién? No, pues nada más vamos a unirlos para que sepamos que este es el... Dios. Vamos a ver, vamos a poner un segmento que va desde aquí hasta aquí. Y si nosotros decimos que nos muestre el nombre y su valor, nos va a decir que vale 16. Y le vamos a poner lado recto. Ahí está, bien, lado recto igual a 16, ya lo sabíamos. Sí, y las coordenadas de todos estos. Nombre y valor. Están. Y ya, prácticamente, aquí dijimos que el lado recto. Ahí es. Vamos a poner que el lado recto era este. Correcto. Y vale 16. Y nos muestra el valor y su nombre. Ahí está. Ahí está. Ahí están todos los. Bueno.